Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, muy buenos días. En este episodio premium del podcast Investigando la Investigación. Hoy es viernes 24 de junio de 2022. Tal día como hoy, en el año 1915, nacía Fred Hoyle, el cual fue, no sé si he dicho bien la pronunciación de Hoyle, porque el inglés nunca se sabe, pero Fred Hoyle, H-O-Y-L-E-E, fue un astrónomo inglés el cual desarrolló la teoría de la nucleosíntesis estelar, la cual, por simplificarlo mucho y muchísimo, lo que comenta es que los elementos atómicos más pesados, tipo metales, hierro, etcétera, se formaron en las estrellas después del Big Bang, después de la formación de las estrellas, a partir de juntarse, por resumirlo muchísimo, núcleos atómicos mucho más pequeños con un número atómico muchísimo menor. Entonces, esa fue una de las ideas que él desarrolló, que ahora todo el mundo la da por aceptada y que se conoce muy bien, pero en su momento fue una teoría que tuvo un poco de rechazo, aunque luego se aceptó sin problemas. Entonces, hoy va el honor para este señor, Fred Hoyle. Bueno, muy bien. Pues hoy viernes, en este episodio premium, vamos a hablar de un tema que yo considero bastante importante y que es del pacto de socios en un proyecto de investigación. Bien, diréis, ¿qué es un pacto de socios? Me suena algo de startups y de empresas y de cosas de este tipo, ¿no? Pues sí, efectivamente. Os lo voy a resumir un poco. Cuando se crea una empresa, cuando se crea una startup, normalmente, y digo normalmente porque no siempre, aunque hoy en día en muchas formaciones de startups esto es algo que se está incluyendo en los programas de formación, pero lo que se hace es, imaginaos la siguiente escena. Entre 4 personas forman una startup, uno va a ser el CEO, otro va a ser el director financiero, otro el director técnico y otro va a ser el director de ventas. Y uno aporta 100.000 euros, otro 500.000, otro 300.000, otro 50.000. Son cifras que me estoy inventando, obviamente, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer en este tipo de documentos, en este tipo de pactos, es que se deja claro primero lo que ha invertido cada uno al principio, el esfuerzo que va a invertir además cada uno en un tiempo determinado. Imaginaos que se dice, vale, durante el primer año cada uno va a trabajar a tiempo completo, cada uno va a recibir en caso de beneficios tal salario y además va a recibir el 25% de las acciones o de la participación de la empresa. Si al principio todos aportaran exactamente igual, pues se supone que cada uno tiene el 25%, aunque esto, bueno, va a depender de muchos factores, pero lo importante de este pacto de socios es que todo se deja obviamente pactado en ese documento, en ese pacto de socios. Y además también, esto es un poco más peliagudo, pero también se suele poner, por resumir mucho la historia, qué es lo que pasaría en el supuesto de que alguien que ha dicho que va a invertir tal cantidad de tiempo en hacer determinadas tareas, pues termina por no hacerlo, pues se puede acordar un tipo de seguimiento y entonces, por resumir mucho la historia, en echar a esa persona de la empresa en el caso de que no cumpla con su parte. Como podéis ver, son temas bastante peliagudos y que muchas veces la gente, al empezar una empresa, una startup, no quiere poner encima de la mesa porque les da, les da mucho coraje, les da mucho palo, como decimos por aquí, y piensan que puede llevar a desconfianza por parte de las otras personas. Pero esto en realidad es todo lo contrario.
Es decir, si este pacto de socios lo haces de manera totalmente abierta y clara con el resto del equipo que va a participar en esa startup, en esa compañía, y están de acuerdo y, digamos, no se ponen nerviosos al hablar de estos temas, eso será una buena seña de que puedes seguir adelante con ellos. Si por el contrario te empiezan a poner problemas o desconfían de ti, eso también es una buena seña en el sentido de que probablemente no debas confiar en todas esas personas para poder seguir adelante con tu idea de startup o empresa. Bueno, bien, lo he resumido muy brevemente. Y aquí se tiene en cuenta tanto el pacto de socios, que por resumen es un documento donde lo que invierte cada uno, el tiempo que va a dedicar cada uno, los beneficios, etcétera, y también suele haber a veces un apartado llamado pacto de no socios en el que se dice, bueno, si la empresa quiebra, cómo sale cada uno, qué se lleva, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que la idea se ve bastante clara. No me quiero extender mucho más en la definición, pero aquí lo importante sería en cómo se traslada esto a un grupo de investigación. Esa es la idea de hoy. Eso es lo que os quiero comentar hoy. Y bueno, antes de meterme en detalle, algunos ya lo podréis imaginar, pero la idea es cómo trasladar ese pacto de socios a los grupos de investigación. Cómo se puede hacer eso y por qué es importante el haberlo hecho. Ahora os lo voy a contar, os lo voy a explicar. Una cosa es que te lo cuenten y te lo expliquen y te pongan ejemplos, pero esto como se aprende es en la práctica y a veces, por desgracia, a golpes, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que voy a recomendar, que voy a comentar, es el resumen de este episodio, que se puede resumir en una sola frase. Cuando colaboréis con otro grupo o con otro grupo de investigación, siempre haced algún tipo de pacto de socios. Siempre, 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 siempre. Por dos motivos. Primero, si hay beneficios de algún tipo, esos beneficios van a estar claros desde el principio. Y si no hay beneficios, pues no pasa nada. Y por otra parte, cogí la costumbre de desarrollar y escribir este tipo de documentos que también tienen su mundo. Pero si no lo hacéis, luego vendrán muchos problemas. Creedme, esta vez os pido que tengáis fe en mí. Si no escribís este tipo de documentos antes de empezar el proyecto, pueden haber muchos y normalmente habrán muchos problemas en el sentido de que alguien dice un año más tarde, bueno, pero yo te había dicho que, o yo creía que, o yo pensaba que tú me habías dicho esto otro. ¿Eso estaba escrito en algún sitio? No. Entonces, como no está escrito en algún sitio, uno puede creer lo que sea, pero como no está escrito, no se puede demostrar, y entonces a la larga hay una serie de problemas. Entonces, bueno, ya vamos a ver, vamos a repasar, por ejemplo, por qué son importantes en los proyectos de investigación establecer documentos de pacto de socios. Pues bien, primero, nos pueden bloquear los proyectos. En este caso, imaginaos que se está desarrollando algún tipo de software o un tipo de herramienta y al año uno empieza a decir, no, es que a mí me corresponde ser el primer autor del paper y a mí me corresponde el 80% de la patente porque lo hablamos en su día. Y tú empiezas a pensar y dices, no, esto no lo habíamos hablado. Y como no está escrito en ningún sitio, entonces en ese momento se genera un gran problema y una gran discusión. Y la consecuencia es que esto puede llevar a bloquear ese proyecto, después de haber invertido, por ejemplo, un año de tiempo. Entonces, eso es una pena que pase. Luego, por otra parte, es importante desarrollar este tipo pues, de documentos porque además, primero, ante una colaboración nueva, uno ya tendrá una plantilla del documento desarrollado, la cual le puede ofrecer al otro grupo de investigación o a los otros grupos de investigación, y ya los otros grupos no tienen por qué decir, vale, acepto totalmente tu documento. No. Es un momento de empezar a hablar con ellos, ver si están de acuerdo, que hay que cambiar. Normalmente habrá que cambiar cosas, pero os puedo asegurar de que no será un tiempo perdido para nada, ¿eh? Para nada. Conforme colaboréis con más grupos, perdón, y este proyecto se siga llevando adelante, veréis maneras en las que ese pacto de socios se puede ir mejorando, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, otra cosa importante es que cuando cogéis la costumbre de desarrollar estos documentos de pacto de socios, os puede venir muy, muy bien, pero que muy, muy bien, que no lo podéis imaginar en los dos siguientes casos. Uno, cuando apliquéis a proyectos, cuando apliquéis a convocatoria de proyectos, a financiación, etcétera, tendréis que escribir el proyecto. Si ya tenéis práctica en escribir este tipo de documento de pacto de socios, os va a resultar súper fácil escribir determinadas partes de proyectos como suelen ser
impacto social, impacto tecnológico, cómo estará gestionada la colaboración, etcétera, etcétera. Por tanto, viene muy bien y os saldrá de manera natural y de manera no forzada. Y eso lo notará bastante el evaluador. Luego, por otra parte, si decidís saliros de la investigación o estando en la investigación crear una startup, pues desde el día uno ya vais a saber cómo crear el documento de pacto de socios, porque aunque lo que hayáis hecho en el ámbito académico, el extenderlo a la startup, tendréis que añadir algunas cosas más, a partes económicas, etcétera, pero la idea clave ya la tendréis ahí, ¿no? Pues muy bien, ya está claro que es importante describir, desarrollar, crear un documento de pacto de socios. Ahora vamos a hablar sobre cómo formalizarlos. Y esta parte es clave, porque no lo hemos comentado hasta ahora, pero desde que se empieza a hablar de un pacto de socios, y estamos hablando ya a partir de ahora entre el grupo de investigación, desde que se empieza a hablar de ese documento hasta que está formalizado, puede pasar muchísimo tiempo. En mi experiencia, en algunos casos, ha llegado a pasar un año, ¿eh? Desde que se firman las cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, a la hora de formalizarlo, normalmente hay muchas maneras de poder hacerlo. La manera más robusta legalmente es cuando, bueno, primero hablan los investigadores entre sí de los diferentes grupos, se ponen de acuerdo en ciertas cosas, elaboran un primer borrador de ese pacto de socios y entonces lo transmiten a las respectivas oficinas de transferencia tecnológica de sus universidades u organismos similares dentro de los vicerrectorados de investigación. Entonces, estos vicerrectorados revisarán ese documento y dirán, bueno, pues esto me parece bien, esto me parece mal, etcétera. Lo enviarán a la otra universidad y así el documento irá dando vueltas de un sitio a otro hasta que todo el mundo está de acuerdo y entonces requerirá las firmas de parte del organismo rector de dichas universidades y esas firmas a veces pueden tardar bastante tiempo. ¿Vale? Entonces ese proceso suele tardar muchísimo tiempo, aunque es el más robusto. Otra manera extrema, en el otro extremo, la manera más fácil de hacerlo sería, uno, responder un correo electrónico, ¿vale? Alguien te dice, bien, estamos de acuerdo una vez entre ambas partes, entre ambos investigadores principales de esos diferentes grupos de investigación, se hubieran puesto de acuerdo para llevar el proyecto de investigación a cabo, pues la siguiente parte sería, vale, en un correo se resume todo lo que se ha acordado y se le envía a la otra parte y se le pregunta, ¿estamos de acuerdo en todo este pacto de socios? Y la otra parte debe responder sí, y la otra parte debe responder sí, y toda la gente que vaya a participar en ese proyecto. Esa es una manera menos formal, pero por lo visto es válida también a nivel legal si luego surgen problemas. Aunque yo sinceramente os recomendaría hacer la manera más, digamos, más robusta a nivel legal, que la que hemos comentado anteriormente, los documentos firmados por los organismos rectores de las universidades, etcétera, etcétera. Pero tampoco viene mal si a veces ves que se puede encajar la investigación, sí que esperar tanto tiempo para las firmas, pues ir por esta vía del correo electrónico. Otra manera sería, igual que lo del correo electrónico, pero en este caso, coger un documento donde se especifica ese pacto y donde todo el mundo pues, lo va firmando. Idealmente. En España lo firmaríamos con la firma electrónica, pero a nivel internacional, pues firma manuscrita, etcétera, etcétera. Pueden haber muchas maneras y uno se puede poner de acuerdo pues, de muchas maneras para poder hacerlo. Luego, por último, también es interesante que en un grupo de investigación, y de esto hablaremos otro día, haya, digamos, un documento que se llama política del grupo de investigación, donde por defecto el IP ya ha decidido o se ha puesto de acuerdo con el resto de miembros en cuáles van a ser las normas de colaboración o de pacto de socios cuando se va a trabajar con otro grupo de investigación. Entonces, si esas normas ya están definidas, pues va a ser todo mucho más fácil tener ya esa plantilla para poder empezar. Y luego ya, por último, ¿qué se debe de incluir normalmente en ese pacto de socios entre el grupo de investigación? Pues lo más típico es información sobre o acuerdos sobre posibles publicaciones, pero antes iría, que esto se suele olvidar muchísimo la gente. Bueno, vamos a hablar primero qué se incluiría en el caso de publicaciones. Pues os podéis imaginar, por simplificar mucho la historia,
en una colaboración entre 2 grupos de investigación. En cada grupo de investigación vamos a suponer que trabaja un doctorando a tiempo completo en este proyecto y cada uno de esos grupos tiene un investigador principal. Entonces, lo más común es que se acuerde que la primera autoría de la posible publicación resultante, la primera autoría esté compartida entre esos 2 doctorandos y luego el autor de correspondencia esté compartido entre los investigadores principales. Eso suele ser lo más típico, pero luego hay muchas variantes porque si hay más grupos de investigación involucrados hay que repartírselo de otra manera, etcétera, etcétera. Entonces lo importante es que eso, primero la gente esté de acuerdo y luego eso quede por escrito. Luego también es interesante en ese pacto de socios poner algunos detalles sobre el tipo de publicación que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, vamos a publicar en una revista del primer cuartil. Muy importante, también os recomiendo que se haga un plan de trabajo en el sentido de que en cuanto se obtengan los primeros resultados positivos y que se defina lo que deben ser resultados positivos, por ejemplo, que el software ya está funcionando o que se ha descubierto tal cosa o que la bacteria ya hace tal cosa, etcétera, a partir de ahí ya no pasen más de 3 meses hasta que se envíe la publicación a revista. ¿Por qué? Porque os podéis encontrar con otro grupo de investigación que son perfeccionistas y que puedan pasar años hasta, perdón, hasta que ellos estén de acuerdo en llevar la publicación a cabo. Entonces, eso puede ser un problema bastante grave. Por tanto, también os recomiendo un plan de trabajo con tiempos e hitos para publicar y también el tipo de revista, por lo menos que sea de alto impacto, se puede definir un índice de impacto mínimo, etcétera, etcétera. Pero todas las cosas posibles, dejarlas ya atadas desde el principio. Y aquí hemos hablado de publicaciones, pero también es interesante hablar de patentes, ¿vale? Entonces, antes vendría, en el caso de que se obtengan resultados interesantes, antes de la publicación vendría la patente. Y entonces, igual que estamos hablando de publicación, pues ver quién iría en esa patente, porcentaje de autoría y, en el caso de licencia, porcentaje de royalties para cada institución, para cada participante, en función del esfuerzo invertido, etcétera, etcétera. Esto es un mundo y vamos a dedicar otro episodio premium más tarde a este tema porque tiene mucha, mucha amiga, no lo podéis imaginar, ¿vale? Pero bueno, lo voy a terminar aquí porque creo que he cubierto los aspectos más importantes y hemos dado las pinceladas más importantes de la información que tiene que tener este tipo de acuerdos. Y nada, muy importante, esto es información, pero os aseguro que si hacéis este tipo de pacto de socios entre el grupo de investigación, os podéis ahorrar una cantidad de problemas que no lo podéis imaginar. Al principio os va a dar una pereza enorme y lo vais a evitar, pero esto es como no leer la letra pequeña o vender el alma al diablo. O peor, os lo puedo asegurar. Entonces, nada más, que tengáis un maravilloso fin de semana y hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación. Y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo. Y ahí tengo 3 líneas principales de actuación.
Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.